La- ¿Cuáles son las causas más frecuentes de exacerbación de una crisis asmática? Al Ya, polen, Frío. frío, claro, el agente, todo eso, ¿no? Pero ¿qué más sospecharías? Si tu paciente viene con fiebre y todo. Una infección, bueno, una infección de tracto respiratorio, especialmente ¿quiénes? influencia. Los cuadros virales, pues, chicos. Los cuadros virales. Los cuadros virales pueden reactivar la crisis. O los cuadros atípicos, ¿no? En este caso, agentes de causa atípica. ¿Ya? Porque el paciente en realidad viene por una crisis asmática. El problema es que está haciendo fiebre y está teniendo un cuadro gripal siempre. Ya, pero lo más probable es que ese agente haya ingresado a la parte respiratoria baja y le esté provocando más el cuadro de crisis asmática. Se está sobreagregando en la crisis asmática. Entonces, aquí lo importante es, uno, los exámenes también que te tienen que ayudar, ¿no? Entonces, tú le pides la placa y la placa te da así. Es una placa normal. Ya, entonces, ahí por ejemplo lo que estamos viendo es un patrón intersticial, bilateral. ¿Ya? Entonces, los patrones intersticiales bilaterales es característico de cuadros atípicos. Podríamos pensar en bacterias como el micoplasma, ¿quién más? La clamidia, la hemófila. Otro sería legionela, por ejemplo, pero la legionela no es frecuente en pacientes asmáticos, así que se va haciendo descartes. La clínica nos indica que hay hemófilos. ¿El hemófilos es cuadro típico? Es típico. ¿El hemófilos es cuadro típico? Es típico. El hemófilos, yo que sepa, es un cuadro típico, ¿no? Junto con el estreptococo, ¿no? Bien. Entonces, teniendo esa placa, teniendo la clínica, lo más probable es que el paciente está haciendo un cuadro de neumonía viral. Ahora, en pacientes asmáticos, especialmente jóvenes, el que me preocuparía sería la influenza. Porque la influenza puede hacer consolidado más adelante, algo parecido que ocurre con los COVID. Pero el COVID te produce un cuadro, puede ser bilateral. En este caso, si hablamos de una neumonía por influenza, puede agarrar un lóbulo, un pulmón, ¿no? O un segmento, dependiendo cómo el grado de la influenza es. Entonces, si yo estoy sospechando en un cuadro de influenza, este paciente tiene que ser hospitalizado. Influenza estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de la hemófilos influenza, estoy hablando de influenza, o sea, de la gripe, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo tengo ese tipo de placa, lo hospitalizo, le brindo un poco de oxígeno para que mejore y le agrego a eso sus broncodilatadores o nebulizaciones para mejorar su crisis asmática. En este caso le puedo dar corticoides sistémicos de acción rápida para que le baje rápidamente la crisis. Y lo voy observando hasta ver si hace un cuadro de consolidación. Porque si no hace un cuadro de consolidación, rápidamente con el tratamiento que ustedes pueden dar para un agente atípico, rápidamente en 2-3 días el paciente mejora. O sea, pensando por ejemplo en micoplasma, en clamidia, rápidamente mejoran los pacientes. En ese caso, ¿qué tratamiento le daría? ¿Ceftriaxona le dejo? ¿Qué le daría? Obviamente también le pediría un hemograma, glucosa, creatinina, ¿no? Porque si me viene un hemograma alterado con linfocitosis, ¿qué pensarías? Claro, pues eso apoyaría más todavía la sospecha de un cuadro gripal. ¿Sí?
te va a ayudar más todavía a una influenza. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Acitromicina. Muy bien, entonces el manejo tiene que ser de acuerdo al grado de severidad de la neumonía. Y obviamente evaluando sus factores de riesgo. Eso nosotros para eso utilizamos lo que nosotros llamamos el PSI, o sea, índice de severidad de la neumonía, ¿no? Entonces ahí ustedes ven, cuando es mayor de 90, ya pues estamos en un cuadro de neumonía. ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, este de acá. Y eso tú lo sumas y vas sacando para determinar si estamos en una neumonía severa. ¿También se puede utilizar en neumonías intrahospitalarias? Sí. También se puede utilizar en neumonías intrahospitalarias. Pues normalmente lo utilizamos el PSI para neumonías adquiridas en la comunidad, independientemente de la gente. Pero normalmente está hecho para agentes típicos, ¿ya? O sea, quiere decir para Streptococcus, Haemophilus, Moraxella, ¿no? Para ellos está. Muy bien. Muy chicos. Ya para terminar, una paciente, mujer de 60 años, procedente de Pichanaki, ama de casa, agricultora de plátano, recibió tratamiento antibiótico con ceftriaxona, acude a emergencia por presentar tos productiva, fiebre intermitente, dolor abdominal, arcadas y vómitos desde hace 15 días. Al examen físico, presión arterial 120/70, frecuencia cardíaca en 89, frecuencia respiratoria en 28, saturando 79%, un aparente mal estado general. En el cuello se palpa una lesión tumoral de 5 centímetros de diámetro en el nivel traqueal, presenta tirajes, murmullo vesicular abolido en ambas bases de ambos campos pulmonares y con crépitos difusos. Glasgow 13/15, quejumbrosa, despierta pero sin signos de focalización. ¿Cuál sería el manejo en este paciente? Ahora acá nos vamos a un tipo de neumonías que no son de causa aguda. O sea, y es algo interesante que ustedes también tienen que saber que hay cuadros crónicos, como por ejemplo la tuberculosis, ¿no? La TB es una de las enfermedades más frecuentes de neumonía crónica que hay en el Perú, ¿no? Cuando hablamos de neumonía crónica, especialmente hablamos de pacientes que tienen un cuadro respiratorio más de 15 a 20 días, ¿ya? Entonces acá tenemos una paciente que tiene antecedentes de ser agricultora, ama de casa, y el problema con la cual viene es respiratorio, pero lo que más se queja ahí es un dolor abdominal, ¿no? Si hay dolor abdominal, normalmente a veces es frecuente en niños, ¿no? Pero también se puede dar en adultos mayores. Es poco frecuente, pero en los niños, por ejemplo, que vienen con tos crónica, les empieza a haber dolor abdominal, ¿no? Ya hacen vómitos, náuseas, producto de la tos, ¿no? Pero es porque prácticamente todos los intestinos por presión entre ellos actúan y provocan las náuseas, el vómito, todo en el paciente pediátrico, ¿no? En los adultos también se puede dar, es raro, pero se puede dar, ¿no? En esa paciente lo que le dolía es la parte de abajo. ¿Por qué? Porque tosía demasiado. Entonces era tan persistente que, como una tos tan persistente que tenía durante todo el día, que hacía que los músculos de la parte abdominal se cansaran, ¿no? Empezara a tener dolor constante a nivel de la garganta. Entonces tenemos una paciente, bueno, que sí pues tiene una tos crónica y tiene un antecedente que es de importancia en este caso, que es agricultora, ¿ya? Ahora, en hospitalización se le hospitaliza porque la paciente empieza a tener un cuadro de insuficiencia respiratoria. Se le brinda oxígeno, ya que el oxígeno de bajo flujo, y mejora la paciente su saturación llegando hasta un 90, 94, 95%. ¿Ya? A la paciente se le brinda el tratamiento como todo paciente con neumonía, a pesar de que no ha sido valorada de una forma correcta, ¿no? Si tú sospechas de una neumonía crónica, ¿le darías antibiótico? Más bien lo que harías es descartarle que no tenga TB, ¿sí? O le brindarías antibiótico. Pero bueno,
A la paciente se le brinda antibiótico pensando en una neumonía adquirida en la comunidad y en el transcurso le piden los exámenes. La paciente obviamente mejora un poco, pero la tos persistía, el cuadro neumónico bilateral todavía persistía. Este es el examen que le piden, ¿no? ¿Ya? Y si ustedes ven, no es igual que el anterior, ni tampoco es igual con la primera. ¿Ya? Lo que ustedes ven es un infiltrado bilateral con patrón intersticial vesículo nodular. Consolidado, bueno, un poquito del lado derecho, ¿no? Pero en realidad tiene un patrón reticular y nodular. Ven varios nódulos, ¿no? Alrededor. Y también ven patrones reticulares bilaterales. Eso es lo que llama la atención. Si ustedes ven un patrón así, les llamaría llamar mucho la atención más con el antecedente. Obviamente, lo primerito que se vería dentro de mi plan de trabajo es descartar tuberculosis, ¿verdad? Ya. Le sacaron descarte, le pidieron como 3 BKs en esputo, porque la paciente expectoraba muy bien. Y los 3 BKs salieron negativos. Ya. ¿Cuál sería en este caso ya tu siguiente opción? A descartar que ya no sea tuberculosis y pensando en una neumonía crónica. ¿Cuál? Ya digamos, ya le pediste una tomografía, ya bueno. Ahí está la tomografía. Corrobora todo lo que pones ahí, ahí encima ves bronquiectancias, cavernas, una mixtura, ¿no? Ya. ¿Qué pensaríamos como nuestra siguiente opción? Ya hemos hecho el descarte de TB, tiene 3 BKs. Tú tienes 3 BKs negativos, aumenta la sensibilidad, por lo tanto el descarte de TB sí se podría dar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Si en caso tienes exámenes negativos, has pedido cultivo en esputo negativo, todo negativo, ¿cuál sería el siguiente paso? Y teniendo todo, ¿no? Los síntomas, ¿no? La paciente sigue persistiendo con la tos, sigue quejumbrosa, todo. ¿Cuál sería, pues, chicos, el siguiente paso? Tendrías 2 pasos para seguir, pero tendrías que analizarlo bien. Uno es que la paciente se someta a una fibrobroncoscopía. Si no tienes tus pruebas negativas y el paciente sigue clínicamente mal y el tratamiento que le estás dando no mejora en el paciente, una de esas indicaciones es la fibrobroncoscopía. El otro es someterlo a la paciente a un procedimiento que se llama esputo inducido y mandar a pruebas moleculares, o sea, mandar a un panel de FilmArray, que es altamente sensible y específico. Y de yapita le agregas un GeneXpert para descartarte. Pero es muy raro, pues. Normalmente el GeneXpert lo utilizamos en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Pero bueno, lo mandas, pues. Entonces tendríamos 2 opciones. El problema del panel respiratorio es que los paneles no detectan hongos. Y tú, si estás sospechando en un hongo, es muy poco probable que te salga en un panel, entonces vas a desperdiciar plata ahí. Entonces yo sí me iría de frente a la fibrobroncoscopía. La fibrobroncoscopía sí me va a determinar rápidamente en el segmento donde yo voy a tener mayor cantidad de consolidados, ingreso, hago un lavado o un cepillado y rápidamente recolecto de ahí y lo mando a estudiar. Y para sorpresa de todos, el resultado que sale cuando lo analizan directamente en una tinción es este de acá. Ese es el signo del timón de barco, ¿no? Característico de... ¿quién? Muy bien, del paracoxidoidomicosis, ¿no? Muy bien, y eso salió, pues. Les hicieron un lavado, pero obviamente se demoraron después de 15 días, ¿no? Lo ideal sería, por eso, cuando tú evalúas a tu paciente y ves que no mejora en 5 o 3 días, rápidamente tiene que instalarse, pues, ¿no? Una fibrobroncoscopía. ¿No, chicos? Porque tu paciente puede fallecer, pues, si tiene un hongo ahí, y si no está manejado de una forma correcta. Entonces,